Muy buenas, saludos a todos y a todos. Comenzamos con otra guía sobre la teoría clásica de los test. Bien, en este caso va a tratar sobre los supuestos y deducciones de paralelismo de los test. Bien, vamos a comenzar dicha guía con la definición de test paralelos y decimos que dos o más test son paralelos si miden el mismo constructo y lo hacen con la misma precisión. Bien, teniendo en cuenta el modelo clásico de los test, las puntuaciones de ambos test pues serían estas que aparecen aquí. Bien, a continuación vamos a establecer los supuestos que se pueden extraer a partir de la definición de test paralelos, que serían los siguientes. Bien, bueno, a partir de la definición, pues vemos que teníamos que dos test o más van a ser paralelos si miden el mismo constructo. Bien, eso en términos de los supuestos, pues sería esta primera condición de aquí. Si dos test son paralelos, pues como miden el mismo constructo, pues deducimos que tendrá la misma puntuación verdadera, ¿no? Bien, y la otra condición que establece la definición de test paralelo es que ambos test miden con la misma precisión. Es decir, que las varianzas de error de las puntuaciones de ambos test van a ser iguales. Bien, en este caso es el supuesto de homoscedasticidad que se establece en el modelo clásico de los test. Bien, bueno, a partir de dichos supuestos y teniendo en cuenta los supuestos principales de la teoría clásica de los test, pues vamos a ir obteniendo una serie de deducciones. La primera deducción, pues, como vemos ahí, trata sobre el valor esperado de las puntuaciones empíricas. Bien, bueno, aquí utilizando algunas de las deducciones que habíamos obtenido a partir de la definición del modelo clásico de los test, pues teníamos que el valor esperado de las puntuaciones empíricas era igual al valor esperado de las puntuaciones verdaderas más los errores de medida. Es decir, por propiedades de los valores esperados, tenemos que esto es igual al valor esperado de las puntuaciones verdaderas más el valor esperado de los errores de medida. Si recordamos, el valor esperado de los errores de medida era 0. Por tanto, el valor esperado de las puntuaciones empíricas equivale al valor esperado de las puntuaciones verdaderas. Bien, bueno, de aquí, si nos fijamos en la primera condición o en el primer supuesto de paralelismo, tenemos que las puntuaciones verdaderas de ambos test van a ser iguales, de lo que de aquí deducimos ya que el valor esperado de las puntuaciones verdaderas de ambos test va a ser el mismo, ¿bien? Porque evidentemente las puntuaciones pues son las mismas. Bien, bueno, pues teniendo en cuenta esto, el valor esperado de la otra medida paralela, pues será igual a el valor esperado de la puntuación verdadera más el error de medida del segundo test, y esto será igual al valor esperado de la puntuación verdadera más el valor esperado de los errores de medida, que antes habíamos dicho que era igual a 0. Aquí en este caso también. Luego, la esperanza matemática del segundo test, o del test X', pues va a ser igual a la esperanza matemática de V'. Bien, y de aquí pues podemos establecer fácilmente, por la deducción que habíamos tenido anteriormente, que el valor esperado de V' pues va a ser igual al valor esperado de V. Y por tanto, el valor esperado de X' también será equivalente al valor esperado de el test X. Bien, es decir, la conclusión que sacamos es que para que dos tests sean paralelos, pues los valores esperados de sus puntuaciones empíricas deben ser iguales. Bien, bueno, pasamos a la segunda deducción, que trata sobre la varianza de las puntuaciones empíricas de ambos test paralelos. Bien, bueno, si recordamos las deducciones obtenidas a partir de los supuestos principales de la teoría clásica de los test, teníamos que la varianza de las puntuaciones empíricas
era igual a la varianza de las verdaderas más la varianza de los errores de medida. Bien, al igual que antes, como sabemos por la primera condición de paralelismo, que las puntuaciones verdaderas de ambas medidas pues son iguales, pues de aquí podemos también establecer que sus varianzas verdaderas también van a ser iguales. Bien, si despejamos de esta fórmula de aquí el valor de la varianza verdadera, pues tenemos que las varianzas verdaderas pues será igual a la diferencia entre la varianza empírica y la varianza de los errores de medida. Bien, teniendo en cuenta esto, si nos planteamos cuánto vale la varianza de las puntuaciones empíricas del test X', pues tendríamos que, por la definición de varianzas establecidas a partir de los supuestos del modelo clásico de los test, bien, pues tenemos que la varianza de X' pues será igual a la varianza de V' más la varianza de E'. Bien, si sustituimos aquí la varianza de V' por esta expresión que teníamos aquí, pues tendríamos que la varianza de X' será igual a la varianza de X menos la varianza de los errores de medida más la varianza de E'. Bien, si tenemos en cuenta la segunda condición de paralelismo que establecimos en los supuestos, pues tenemos que las varianzas de error de ambos test, si son paralelos, si suponemos que son paralelos, las varianzas de error van a ser iguales. Luego, aquí podemos simplificar esto. Bien, y de ahí, pues, deducimos claramente que si dos test son paralelos, pues sus varianzas empíricas deben ser iguales. Bien, bueno, esa sería la segunda deducción y por tanto, pues pasaríamos a establecer ahora la tercera deducción, que trata sobre la covarianza entre test paralelos. Bien, podemos establecer que la covarianza entre test paralelos pues sería igual, como bien sabemos, al valor esperado del producto de las puntuaciones de ambos test paralelos menos el producto de los valores esperados de ambos test paralelos. Bien, bueno, pues esto, si lo desarrollamos, pues tendríamos que el valor esperado del producto de los dos test paralelos, pues sería igual a lo siguiente. Bien, la puntuación en el primer test pues sería V más E y la puntuación en el segundo test sería V' más E'. Bien, aquí cerramos el corchete y si recordamos la esperanza de las puntuaciones empíricas de ambos test equivalían a las esperanzas matemáticas de sus puntuaciones verdaderas. Bien, y sabíamos que ambos valores esperados eran equivalentes. Luego de aquí, si seguimos desarrollando eso, pues tendríamos que la covarianza entre dos test paralelos, si desarrollamos el interior del corchete, vemos que sería igual al valor esperado de v al cuadrado, ¿vale? Porque v por v' nos daría v al cuadrado, más v por e' más e por v más e por e'. Bien, menos el valor esperado de las puntuaciones verdaderas elevado al cuadrado. Bien, bueno, si esto lo desglosamos más, pues tendríamos que la covarianza entre dos test paralelos pues sería igual, por propiedades de los valores esperados, al valor esperado de v al cuadrado más el valor esperado de v por e' más el valor esperado de e por v más el valor esperado de e por e' menos
el valor esperado de v elevado al cuadrado. Bien, por los supuestos principales de la teoría clásica de los test, sabemos que esto de aquí, estos valores esperados son 0. Bien, esto de aquí es 0. Bien, por lo tanto lo que nos queda es que la covarianza entre dos test paralelos sería igual al valor esperado de v al cuadrado menos el valor esperado de v elevado al cuadrado. Bien, es decir, la covarianza entre dos test paralelos equivale a la varianza de las puntuaciones verdaderas. Pasamos a la siguiente deducción, que trata sobre la correlación entre test paralelos. Bien, bueno, la correlación, en este caso lineal, entre test paralelos, vamos a indicar ahí que es lineal, ahí está. Bueno, pues la correlación entre test paralelos, bien, si aplicamos la ecuación de la correlación de Pearson, pues tendríamos lo siguiente. Bien, la correlación entre dos test paralelos sería igual al cociente entre la covarianza entre dos test paralelos y las desviaciones típicas de ambos test paralelos. Bien, bueno, si tenemos en cuenta las deducciones que hemos obtenido anteriormente, pues la covarianza entre test paralelos equivalía a la varianza de las verdaderas. Y también sabíamos que si dos test eran paralelos, sus varianzas empíricas eran iguales, por tanto sus desviaciones típicas también lo van a ser. Es decir, que el producto de las desviaciones típicas de ambos test paralelos equivale a la varianza de las puntuaciones empíricas. Si nos fijamos en este cociente, esto es lo que habíamos definido a partir en las deducciones principales del modelo clásico de los test como la correlación entre las puntuaciones empíricas y las verdaderas elevados al cuadrado, que era lo que se denominaba coeficiente de fiabilidad. Bien, esta era la expresión teórica del coeficiente de fiabilidad y por tanto, como vemos aquí, esta expresión teórica ahora tiene una expresión empírica, es decir, podemos calcular empíricamente el coeficiente de fiabilidad estableciendo la correlación lineal entre dos test paralelos. Bien, bueno, esta deducción es muy importante desde el punto de vista práctico. Bien, bueno, en general todas las deducciones que vamos a sacar a partir de la definición de test paralelos, bien, pero veremos que en la mayor parte de problemas, pues el cálculo empírico del coeficiente de fiabilidad, pues va a ser la correlación entre test paralelos, o por lo menos va a tomar este símbolo. Bien, bueno, vamos a pasar a la siguiente deducción. Bueno, antes de pasar a la siguiente deducción, vamos a indicar aquí que si tuviésemos, aquí hemos hecho la explicación con dos test paralelos, pero si tuviésemos más test paralelos, pues todos los coeficientes de fiabilidad entre los distintos test paralelos, ¿vale? Pues serían equivalentes. Bien, ¿vale? Vamos a expresarlo aquí de esta forma. Todos los test paralelos pues tendrían el mismo coeficiente de fiabilidad. Bien, ahora sí pasamos a la siguiente deducción, que trata sobre la covarianza de test paralelos con una variable externa. Bien, en este caso la covarianza entre el test X y el criterio Y. Bien, como bien sabemos, esto es igual al valor esperado del producto de X por Y menos el producto de los valores esperados de ambas variables. Bien, bueno, si tenemos en cuenta la definición de puntuación empírica en el modelo clásico de los test, pues tenemos que esto equivale al valor esperado de la puntuación empírica, que se puede expresar como V más E por la puntuación en el criterio menos el valor esperado de las puntuaciones empíricas, que equivalía al valor esperado de las puntuaciones verdaderas por el valor esperado de la variable externa, que sería la variable Y. Bien, bueno, si desarrollamos todo esto, pues tenemos que la covarianza entre X e Y sería igual a
el valor esperado de corchete. Si hacemos el producto que está dentro del corchete, pues esto nos quedaría V por I más E por I, bien, menos el valor esperado de V por el valor esperado de la variable externa, bien. Bueno, eso sí, por valores, por propiedades de los valores esperados, esto se puede expresar como el valor esperado de V por I menos el valor esperado de E por I menos, perdón, aquí es más, más sería el valor esperado de V por I más el valor esperado de E por I menos el valor esperado de V por el valor esperado de I. Bien, bueno, aquí por la definición de error aleatorio y por, como sabemos que el valor esperado de los errores aleatorios es 0, pues de aquí deducimos que este valor esperado de aquí va a ser igual a 0 también, el valor esperado de E por I, ¿vale? Del producto de los errores por la variable externa. Bien, esto sería igual a 0, con lo cual esto lo podríamos anular aquí y nos quedaría que la covarianza entre X e Y pues sería igual al valor esperado de V por I menos el valor esperado de V por el valor esperado de I. Bien, y si nos fijamos en dicha expresión, pues esto equivale a la covarianza entre las puntuaciones verdaderas del test y las puntuaciones en la variable externa. Bien, por la primera condición de paralelismo, teníamos que las puntuaciones verdaderas de los test paralelos iban a ser iguales. Bien, entonces de aquí deducimos que la covarianza entre V e I pues será igual a la covarianza entre V' e I e igual a la covarianza de V2 e I. Bien, de lo que deducimos que la covarianza entre los distintos test paralelos y la variable criterio externa va a ser igual. Bien, la covarianza entre X e Y pues sería equivalente a la covarianza de X' e Y y así sucesivamente. Es decir, las covarianzas entre cualquier test paralelo y una variable externa pues van a ser iguales. Bien, pasamos a la siguiente deducción, que trata sobre la correlación lineal entre test paralelos con una variable externa. Bien, bueno, aquí en este caso tendríamos que la correlación entre el test X y la variable externa Y, la correlación lineal, como sabemos, pues sería igual a la covarianza entre ambas variables dividido por sus desviaciones típicas. Bien, como sabemos por la deducción anterior, sabemos que la covarianza entre X e Y equivale a la covarianza entre las verdaderas e Y. Bien, y esto equivale a la desviación típica de X por la desviación típica de Y. Bien, bueno, pues como podemos observar ahí, habíamos dicho anteriormente que las covarianzas entre las puntuaciones verdaderas de los distintos test y la variable criterio externa van a ser iguales. Bien, es decir, que la covarianza entre V' e I va a ser la misma que entre V e I. Y en este caso, como los test son paralelos, la desviación típica del test X es la misma que la desviación típica del test X'. Luego de aquí lo que deducimos es que la correlación entre los distintos test paralelos y el criterio Y, pues van a ser también iguales. Bien, bueno, pasamos a la siguiente deducción,
que en este caso pues trata sobre la varianza de las puntuaciones verdaderas. Bien, si recordamos en este caso la definición de coeficiente de fiabilidad, hace un momento habíamos indicado que la correlación entre x y v al cuadrado equivalía a la correlación entre dos test paralelos. Bien, y la definición que teníamos del coeficiente de fiabilidad, lo que nos decía era que el coeficiente de fiabilidad es igual al cociente entre la varianza verdadera y la varianza de las puntuaciones empíricas. Si a partir de esta expresión despejamos el valor de la varianza verdadera, pues tenemos que la varianza verdadera equivale al producto entre la varianza de las puntuaciones empíricas y el coeficiente de fiabilidad obtenido empíricamente. Bien, pasamos a la siguiente deducción, que trata sobre la varianza de los errores de medida. Bien, partiendo de que según el modelo clásico de los test, la varianza de las puntuaciones empíricas equivale a la suma de la varianza verdadera más la varianza de los errores de medida, de aquí podemos despejar la varianza de los errores de medida y tenemos que equivale a la diferencia entre la varianza de las puntuaciones empíricas y la varianza de las puntuaciones verdaderas. Por la anterior deducción tenemos que la varianza de error pues sería igual a la varianza de las puntuaciones empíricas menos la varianza verdadera, que anteriormente hemos dicho que era igual al producto entre la varianza de las puntuaciones empíricas y el coeficiente de fiabilidad empírico. Bien, si aquí sacamos factor común, pues tenemos que la varianza de los errores de medida sería igual a la varianza de las puntuaciones empíricas por 1 menos el coeficiente de fiabilidad. Bien, bueno, aquí también a partir de la varianza de error de medida, si hacemos la raíz cuadrada, podemos también obtener una expresión para el error típico de medida. En este caso, pues sería igual, el error típico de medida o la desviación típica de los errores, que sería igual a la desviación típica empírica por la raíz de la diferencia entre 1 y el coeficiente de fiabilidad. Bien, bueno, pasamos a la siguiente deducción, que trata sobre la covarianza entre las puntuaciones empíricas y los errores de medida. Bien, en este caso la covarianza entre x y e. Bien, esto sería igual al valor esperado del producto de las empíricas por los errores menos el producto de los valores esperados de las puntuaciones empíricas y los errores de medida. Si sustituimos el valor de las puntuaciones empíricas por su expresión según el modelo clásico de los test, pues esto nos quedaría igual al valor esperado de la puntuación verdadera más el error de medida, que sería la expresión de la puntuación empírica, por el error de medida, bien, menos el valor esperado, en este caso de las puntuaciones empíricas, que era equivalente al valor esperado de las puntuaciones verdaderas, por el valor esperado de los errores de medida. Bueno, aquí por cuestión de la demostración, pues vamos a, en vez de poner aquí que la esperanza matemática de x equivale a la esperanza matemática de v, vamos a poner que la esperanza matemática de x equivale a la esperanza matemática de v más e. Bien, entonces aquí ponemos que esto es igual a la esperanza matemática de v más e por la esperanza matemática de los errores. Bien, bueno, pues si vamos desarrollando esto, pues tenemos que la covarianza entre las puntuaciones empíricas y los errores de medida, pues sería igual al valor esperado de v por e más e por e', bien, más e por e
más e al cuadrado, mejor dicho, bien, menos el valor esperado de las puntuaciones verdaderas, vamos a poner aquí un corchete, el valor esperado de las puntuaciones verdaderas más el valor esperado de los errores de medida multiplicado por el valor esperado de los errores de medida. Bien, bueno, pues si vamos desarrollando todo esto, pues tenemos que esto por propiedades de los valores esperados equivale al valor esperado de v por e más el valor esperado de e al cuadrado, y luego si desarrollamos el producto que tenemos aquí después de la resta, pues lo que nos queda es lo siguiente. Nos quedaría corchete, nos quedaría el producto entre el valor esperado de v por el valor esperado de los errores de medida más el valor esperado de los errores de medida elevado al cuadrado. Bien. Bueno, aquí si nos fijamos bien ya podemos ir simplificando porque sabemos aquí que el valor esperado de v por e es igual a 0 y también sabemos que el valor esperado de los errores de medida es 0. Bien, entonces al multiplicarlo por el valor esperado de v, esta parte de aquí la podemos simplificar. Con lo cual lo que nos queda es que la covarianza entre las puntuaciones empíricas y los errores de medida sería igual al valor esperado de el cuadrado de los errores menos, bien, el valor esperado de los errores de medida elevado al cuadrado. Es decir, que la covarianza entre las puntuaciones empíricas y los errores de medida equivale a la varianza de los errores de medida. Bien, por tanto, si tenemos en cuenta la deducción anterior, pues podríamos establecer que la covarianza entre las puntuaciones empíricas y los errores de medida pues sería igual también a la varianza de las puntuaciones empíricas por 1 menos el coeficiente de fiabilidad. Bien, que era la expresión que en la deducción anterior habíamos dado para la varianza de los errores de medida. Bien, bueno, pasamos a la siguiente deducción que trata sobre la correlación entre las puntuaciones empíricas y los errores de medida. Bien, en este caso, la correlación entre las puntuaciones empíricas y los errores de medida, pues sería igual, si aplicamos la fórmula de la correlación lineal de Pearson, bien, pues sería la covarianza entre las puntuaciones empíricas y los errores de medida dividido por la desviación típica de las puntuaciones empíricas por la desviación típica de los errores de medida. Si tenemos en cuenta la deducción anterior, sabemos que la covarianza entre las puntuaciones empíricas y los errores de medida equivale a la varianza de los errores de medida. Bien, aquí podemos esto simplificarlo más claramente. El numerador nos quedaría la desviación típica de los errores de medida por la desviación típica de los errores de medida dividido por la desviación típica de las empíricas por la desviación típica de los errores de medida. Si simplificamos aquí, nos queda que la correlación entre las empíricas y los errores de medida sería el cociente entre la desviación típica de los errores de medida y la desviación típica empírica. Bien, si tenemos en cuenta una deducción anterior donde expresamos la desviación típica de los errores de medida, que era el error típico de medida, y sustituimos en la expresión que acabamos de obtener, pues lo que tenemos es que el error típico de medida era igual a la desviación típica de las puntuaciones empíricas por la raíz de 1 menos el coeficiente de fiabilidad. Bien, todo ello dividido por la desviación típica empírica. Aquí podríamos simplificar las desviaciones típicas empíricas y por tanto tendríamos que la correlación entre las puntuaciones empíricas y los errores de medida sería igual
a 1 menos, igual a la raíz de 1 menos el coeficiente de fiabilidad. Bien, de ahí, a partir de ahí, si elevamos esa expresión al cuadrado, pues tenemos que la correlación entre las empíricas y los errores de medida elevado al cuadrado sería el cuadrado de la raíz que hemos obtenido anteriormente. Bien, aquí simplificamos la raíz con este cuadrado y lo que obtenemos es que la correlación entre las empíricas y los errores de medida es igual a 1 menos el coeficiente de fiabilidad. Luego, si de ahí despejamos el coeficiente de fiabilidad, también podemos obtener el coeficiente de fiabilidad como 1 menos la correlación entre las puntuaciones empíricas y los errores de medida elevado al cuadrado. Bien, bueno, con esta última deducción vamos a dar por terminado el vídeo. Bien, y bueno, pues sencillamente mandarles un cordial saludo y decirles que les espero en el siguiente vídeo. Hasta luego.